Hola, muy buenos días y casi Shabbat Shalom. Tenemos hoy muchas cosas para tratar, muchas cosas para hablar. También si van a tener alguna pregunta lo voy a tratar de responder en vivo. Siempre hay que estar vivo. Pero más de estar vivo, vamos a empezar con la primera palabra de nuestra lectura, que es Vayeshev. Jacob estaba sentado tranquilo. Dice, se saltó el problema de Yosef. Dice, nunca se puede estar tranquilo. ¿Qué quiere decir que nunca pueden estar tranquilos? Algo sencillo. Nunca podemos estar aburridos sin hacer nada. Sentar así sin hacer nada. Uno tiene que hacer. No es pecado estar aburrido, pero puede llevarte casi a cualquier pecado. Por eso es muy importante siempre tener acción, siempre tratar de ver qué podemos hacer, en qué podemos mejorar. Y tenemos que tener, así como en cualquier negocio, en cualquier empresa, tiene su misión, su visión. Nosotros también como personas tenemos que tenerlo. ¿Qué queremos de nuestra vida? ¿Qué queremos aportar al mundo? ¿Cómo queremos mejorar? ¿Y cómo queremos hacer? Pero no podemos quedar aburridos, sin nada. Tenemos que hacer, tenemos que pensar. Así como en el colegio había una vez un alumno que el maestro le dijo, ya, lárgate de mi clase. Dijo, ¿por qué? No hice nada. Dijo, por eso. Aquí hay que hacer. Aquí no es no hacer nada. Tenemos todo el tiempo que hacer. Estamos y tenemos que ver cómo podemos mejorar más. Entonces la parashá, la lectura sigue con Yosef. Con los sueños de Yosef que lo está contando a sus hermanos. Otra vez vemos sueños en la Torah. La semana pasada, los sueños de Jacob de la escalera, no lo vayan a buscar, no lo van a encontrar, fue un sueño. Y ahora los sueños de Yosef. ¿Por qué es tan importante los sueños? Entonces, todo el mundo conoce la historia de Martin Luther King, frente de 250,000 personas, que dio su discurso famoso, I have a dream. Tengo un sueño. Y cambió el Estados Unidos, cambió el mundo, a través de un discurso de sueño. Quiere decir, el sueño no es nada más lo que soñamos en la noche. El sueño más importante es lo que soñamos de día. ¿A dónde queremos llegar? Y es la parte importante que tenemos que tratar hoy en día, de ver cómo podemos actuar y aportar. Podemos tener excusas de no hacer y no actuar. Hay muchas excusas, miles de excusas. Pero con eso no vamos a ganar la vida. Nos van a entender, pero no vamos a ganar la vida. El estudiante, si no viene a las clases, por muchas excusas muy buenas, pero lo van a entender, pero no lo van a entregar el título. Había una vez un soldado que llegó tarde al ejército y el comandante le pregunta, ¿por qué llegaste tarde? Dijo, ¿qué te voy a contar? Que estuve con mi burro caminando y de repente el burro murió, entonces tenía que caminar y me tardé. Ok, está bien. Llegó otro soldado tarde. ¿Y vos por qué llegaste tarde? Mira, señor comandante, es que también llegué con mi burro y boom, se murió en el camino y no podía seguir. Y así llega otro y otro y otro y otro, 15, 20 soldados con el mismo cuento del mismo burro que murió en el camino. Entonces el comandante se enojó, ya después de casi 30 soldados con el mismo cuento, dijo, el próximo que me va a contar al llegar tarde ese cuento del burro, lo voy a convertir en un burro. Efectivamente llega otro soldado tarde y le dijo el comandante, ¿por qué llegaste tarde? ¿Por el burro? Dijo, ¿de qué burro estás hablando? Yo tengo Mercedes último modelo, yo salí temprano de mi casa contento para llegar temprano, pero ¿qué hago? Que todo el camino hay burros muertos. Siempre hay excusas, siempre podemos encontrar otra excusa más creativa y más nueva, pero no, ese no nos hace la vida. Había un señor que subió una vez al bus y empezó a llorar. Entonces el chofer le pregunta, ¿por qué estás llorando? Dijo, lo que pasa es que no tengo dinero para pagar y no sé qué hacer. Dijo, ¿sabe qué? Tranquilo, yo pago por ti. Entra, no hay problema. Ok, estaba sentado ahí atrás y suben personas, cada uno llega, paga, recibe su cambio y de repente ese señor otra vez empieza a llorar. Entonces el chofer le dice, ¿y ahora por qué estás llorando? Dijo, lo que pasa es que todos reciben cambio y yo no recibí nada. Tenemos que saber, tus excusas, te podemos decir, sos exento, pero no vas a recibir cambio, no vas a recibir algo positivo. Para eso tienes que hacer. Esa es una de las grandes enseñanzas para mí de Hanukkah. ¿Por qué? Hanukkah llegan los Hashmonaim al templo
y tienen aceite nada más impuro, no encuentran aceite puro. Y en realidad, alágicamente, pueden encender la Hanukkah así, el candelabro así, no hay problema. Porque cuando hay impureza en público, entonces no hay otra manera, se puede. Pero ellos dicen, no vamos a darle las excusas lugar y nosotros vamos a buscar. Y buscaron y encontraron, pero no duró. Pero al final llegó el milagro y duró. Esa es la parte importante que vemos de Hanukkah. Cómo estar encima de las excusas, cómo no dar las excusas lugar en nuestra vida. Ni escuchar excusas. Esos días estamos en días históricos por la declaración de Trump a Jerusalén. Es histórico porque es histórico. Esa declaración no es algo nuevo. Esa declaración simplemente reconoce algo que ya está más de 3000 años. Jerusalén es la ciudad que más pruebas tiene de historia con el pueblo judío. Donde caminas en Jerusalén vas a sentir la historia. Cada día encuentran pruebas de la época del templo. Incluso los árabes llamaron a este lugar Bet el-Mikdash. Mikdash no es una palabra árabe, es una palabra hebrea del Bet HaMikdash, del templo. Ellos también estaban de acuerdo que estaban ahí el primer templo, el segundo templo. Aparece en la Biblia 667 veces la palabra Jerusalén en diferentes variaciones. En el canon católico 120 veces más, pero en el Corán ni una vez, porque nunca era un lugar sagrado para los árabes. Tenían Meca, Al-Madina, pero no más. La mezquita del Aqsa no es la mezquita que está ahí. Era un lugar cerca a Meca, y el Aqsa en árabe es lo que está más lejos, lo que está más retirado. Pero cuando uno quiere hacer manipulaciones, puede tratar de hacer manipulaciones, pero no sobre Jerusalén. Jerusalén es la capital eterna del pueblo judío y siempre ha sido así, siempre va a ser así. Y es un interés no nada más de los judíos, es interés de todas las religiones, porque Jerusalén, desde que el gobierno de Israel regresó a tomar el poder sobre Jerusalén, se volvió un lugar libre para todas las religiones. Ese es un lugar, el avión aquí no deja escuchar lo que digo, y hay gente que también no quieren a veces escuchar la realidad, pero es muy fácil caminar en Jerusalén y ver árabe, cristiano, budista, judío, ateo, todos juntos. No hay ningún lugar que no pueden rezar los árabes. Donde quieren pueden llegar, entrar y rezar. Sí, hay lugares que los judíos no pueden rezar según la ley. Si tú vas a subir al monte después del Kotel, los judíos no pueden rezar ahí, los árabes sí. Es decir, los árabes tienen más derecho en Jerusalén cuando está bajo del gobierno israelí. Por eso en la encuesta que hicieron, vieron que Israel hay muchos árabes, la mayoría de los árabes, 82%, están contentos de ser israelíes, están contentos con el gobierno de Israel. Hay algunos terroristas que ahorita amenazan de terror y esto. Sí, hay un cambio muy grande de antes de la declaración de Trump a después, porque antes dijeron, no reconocemos a Israel, queremos destruir a todo y borrar el nombre de Israel. Y ahora dicen, no reconocemos a Israel, queremos borrar y vamos a borrar el nombre de Israel. Sigue lo mismo. El terror no tiene justificación, no hay excusas nunca para hacer terror, pero sí tenemos que saber, Jerusalén para todas las religiones es interés que sea bajo del gobierno israelí. Primero porque es la realidad. No estamos a favor de Israel nada más, estamos a favor de la verdad, y es la verdad. No podemos borrar ninguna resolución de ninguna organización. Puede borrar más de 3000 años de historia que está escrito en la Biblia, y los católicos están de acuerdo en el Nuevo Testamento con la Biblia, de acuerdo a Mateo 5, por ejemplo, que Jesús no llegó ni a cambiar ni a quitar nada de la Torah del Viejo Testamento. Y el Corán también, en la Surah 119, aparece ahí que Mahoma le dice al pueblo judío, a los árabes, si ustedes no entienden algo, vayan a preguntar a los judíos que recibieron antes el libro. Y 3 veces más aparece que la tierra de Israel es de los judíos. Entonces, todos están de acuerdo con eso. Nosotros no podemos estar en contra del derecho del pueblo judío sobre Jerusalén. No es algo que tenemos que sorprender tanto, porque es la capital más clara que es del pueblo judío. Así como nadie va ahorita a
negar la relación que tiene París con Francia, o Londres con Inglaterra, Buenos Aires con Argentina, la Ciudad de México con México, o Panamá o en Australia, aunque mucho menos años, y sí es conquistado, pero Jerusalén no. Cuando Shimon el Macabeo, estamos hablando hace 2149 años, después de en Hanukkah, cuando regresaron al templo, escribió: nosotros regresamos a Jerusalén, gracias a Dios. No conquistamos Jerusalén, porque un pueblo no puede conquistar en su propia tierra. Entonces no conquistamos, sino simplemente regresamos. Tú no puedes conquistar en tu propia casa, es tu casa. Entonces, ¿cómo lo vas a conquistar? Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Tener claridad, tener luz. Y Hanukkah es una fiesta de luz, por eso es una fiesta para todos. El mensaje no termina nunca, no duró nada más 8 días, sino eternidad. El mensaje de Hanukkah sigue a cualquier persona, sea lo que sea su religión, porque es un mensaje que necesitamos. Luz, cuando hay luz, hay claridad. Cuando hay claridad, uno sabe cuál es su propósito en la vida, uno sabe cuál es su, como hablé antes, de los sueños, lo que sueña, lo que quiere ver, y de acuerdo a ese trabaja, hace, actúa, no se aburre y es feliz. Entonces, por eso es tan importante tener siempre presente y ser honesto con la verdad. Quieres a Israel, no quieres a Israel, pero tienes que querer la verdad. Y la verdad es que Jerusalén siempre era la ciudad sagrada de Jerusalén, mucho, mucho, mucho antes que nació Mahoma. No hay duda en eso. Hay cosas que no hay duda. Y eso es lo que tenemos que saber. Hay países que conquistaron tierras. Francia conquistó un terreno 6 veces más de Israel, y nadie dice, desde 1946, en Guinea. Inglaterra tiene 50 veces más de Israel. China tiene 60 veces más de Israel. Una cosa conquista que lo conquistaron en Tibet, y esto nadie habla, nadie le importa. Pero el pueblo más antiguo de la historia, con más aportes hasta el día de hoy, no nada más premios Nobel, sino en cualquier lugar, en cualquier tema, es el mismo mensaje de luz, transmitir luz, alejar de la oscuridad con luz, porque es la única forma de alejar la oscuridad. Entonces Israel trata, después de tantos exilios, tantos problemas, tantas desgracias, todo lo que pasó, Israel se levanta y empieza a dar al mundo, empieza a aportar en cualquier lugar. Esa enseñanza es lo que hace que Israel florece tanto y se vuelve un país tan próspero, porque usa la luz. Entonces tenemos que saber eso, tenemos que verlo. Entonces cuando uno tiene esto, ya lo tiene más claro, ya no puede negarlo. Entonces, si los demás países conquistan, ok, es un problema, pero nadie habla. Pero el pueblo más antiguo, con más aportes, que tiene más relación con su tierra, de acuerdo a tantas religiones, y que todo el mundo está contento porque hay una libertad total en Jerusalén y en Israel para cualquier religión, derechos iguales a los árabes y a todos, entonces no podemos negarlo, no podemos estar en contra de eso. Y eso me llega a otro tema de la parashá. No es tanto otro tema, es casi lo mismo. Hay mucha gente que tiene miedo de mal de ojo, de maldiciones, de problemas, de todas esas cosas negativas. Y uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Pago a uno que me va a quitar esto? ¿Pongo hilo rojo? ¿Pongo un ajo? ¿Hago algo contra el ojo? ¿Qué puedo hacer contra todo esto? Y en realidad tenemos que saber alguna receta gratis. No tenemos que ir ahorita a pedir ayuda de gente espirituales que finalmente terminan muy materiales con dinero. Tenemos que tener la misma palabra que dije antes, luz. Cuando hay luz, no hay oscuridad. La oscuridad es ausencia de luz, y mal de ojo, maldiciones, duendes, todo eso son cosas que vienen de ausencia. No tienen esencia, no tienen fuerza, no tienen realidad. Pero cuando yo camino en la oscuridad y hay un obstáculo, puedo caer, pero no me caigo por la oscuridad, sino por el obstáculo. La oscuridad no me dejó ver el obstáculo. Y ese es el problema que tenemos que saber. Cómo prender la luz para ver los obstáculos, para no caer. Cuando hay oscuridad, viene mal de ojo, viene duendes, no tiene esencia y realidad, pero te tapan los ojos, no puedes ver. Entonces, si no puedes ver, puedes caer. Pero apenas prendes y abres los ojos, todo se va, no existe. Y eso en la lectura que vamos a leer, Yosef, el hijo de Jacob,
viene y empieza a ver cosas malas en sus hermanos y le empieza a decir eso a su papá. Eso le provoca odio. Los hermanos odian a Yosef y lo mandan y lo venden a Egipto. Ahí en Egipto pasa algo muy interesante con Yosef. Él aprende de su error y hay algo interesante donde empieza toda su salvación cuando está en la cárcel en Egipto. Su salvación empieza cuando él pregunta a uno de que está en la cárcel, que era ministro de Paró. Parece que los políticos en esa época también estaban en la cárcel. Había una vez un primer ministro, presidente y ministros que se fueron a visitar en el país, diferentes lugares, fueron a un colegio y la gente del colegio dice, primer ministro, presidente, necesitamos dinero, y él dice, no hay dinero. Van a universidad y ellos también piden dinero, pero el presidente, el primer ministro dice, señores, no tenemos presupuesto este año, no hay dinero. Van a hospitales, no hay dinero, no hay dinero. En ningún lugar hay dinero, nada más hacen paseos para que la prensa vea. De repente llegan a la cárcel y de repente el primer ministro dice, ¿sabe qué? Ponga aquí $50 millones. Dijeron todos los ministros, señor primer ministro, pero tú dijiste que no hay dinero. Dijo, señores, escuchen, al colegio ya no vamos a ir, ya fuimos. Entonces, ¿para qué? A la universidad también. Hospitales no, ojalá que no vamos a llegar. Pero a la cárcel muy probable que sí, entonces que sea un lugar más bonito. Entonces, mejor invertir ahí. Entonces, estaba ahí exministro de Paró en la cárcel. Y Yosef le pregunta, ¿por qué te ves mal hoy? ¿Por qué estás triste? Esa pregunta que Yosef hace para tratar de ver y aportar al otro, le causa toda su salvación al final y llega a ser el virrey de Paró. Es decir, cuando uno empieza a ver algo positivo, tratar de aportar y no nada más quejar, entonces es el momento que empieza su salvación. Y Yosef en toda su época, ahí empieza a arreglar su error poco a poco. Cuando llegan los hermanos, al final le dicen, ustedes no me hicieron nada malo, todo fue para bien. Es decir, sabe rescatar ya el punto bueno de esto. Por eso cuando llega su papá, le dice, ven por Yosef, que se vuelve una receta. Cuando dice que uno siente que tiene mal de ojo, tiene que decir que es el descendiente de Yosef, que es hijo de Yosef y que no tiene mal de ojo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué no tiene mal de ojo? Por esa razón. No es una cosa mística, es una razón lógica. Porque primero no somos hijos de Yosef, pero si aprendemos eso, se considera como hijo espiritual de él. Y él nos enseña cómo rescatar los puntos buenos de las cosas y cómo ver con luz las cosas y no con oscuridad. Entonces cuando uno dice eso, se va el mal de ojo, porque no tiene esencia. Puede tener fuerza, porque tú lo puedes dar fuerza, porque todo está en tu mente. Es lo mismo lo que pasó con que cuenta Robert Moulton, que en Estados Unidos en el siglo pasado había uno que dijo que algún banco se va a caer. Entonces, un profeta. Entonces todo el mundo se fue a sacar su dinero, sacó el dinero y el banco se cayó. El banco se cayó no por la profecía de él, sino porque la gente sacaron el dinero. Pero la profecía de él hizo que la gente sacara el dinero y hizo la realidad. Pero en realidad no tenía realidad. Entonces, eso es un punto interesante que Yosef nos enseña también en esta lectura. Cómo iluminar nuestra vida y alejar de cualquier oscuridad. Cuando uno logra esto, ya no va a tener miedo de ninguna cosa mala. Entonces, nosotros no tenemos que pelear con el mundo. Israel ya no pelea con el mundo para que reconozca o no conozca esto, sino simplemente da luz, aporta también a países árabes, a niños sirios, a cualquier lugar del mundo puedes ver aportes de Israel. Y esa es la parte que da tanta fuerza diplomática, económica, tecnológica, todo a Israel, porque funciona con luz. Cuando en 47 dijeron la aprobación de la ley de la resolución 181 de las Naciones Unidas, 2 países para 2 estados, para 2 pueblos, uno para el judío, uno para eso. El pueblo judío recibió una parte pequeña, medio desierto, casi nada, pero estaban contentos. Y por eso logró desarrollar. Los árabes hasta el día de hoy no querían reconocer nada. Y por eso perdieron 70 años de paz, tranquilidad, y lo convirtieron en terror y en problemas. En vez de usar todo ese dinero que recibieron, toda esa parte que recibieron, y empezar a desarrollar. No, le molesta que el otro tiene. Por eso no querían aceptar. Ese es un problema grave que tenemos que saber. Porque cuando uno no está contento con lo que tiene y está siempre
afectado porque el otro tiene un poquito más o menos o lo tiene, puede perder mucho. Y el ejemplo del conflicto árabe-israelí es lo más adecuado para entender ese tema, porque ellos podían tener todo. Es más, había un primer ministro, Ehud Olmert, que le ofreció incluso el cótel a los árabes y nunca aceptaron. En Camp David, Barak le ofreció casi todo a Israel, no querían, no quieren, porque ellos quieren o todo o nada. Y lamentablemente, si uno es así, al final se va a quedar con nada. Entonces por eso tenemos que ver cómo iluminar. Y yo sé que hay muchos árabes también que quieren paz, quieren tranquilidad, y van a tener tranquilidad algún día. Siguiendo y terminando el asunto también de la lectura, también otro punto que tiene que ver con esto: cuando uno tiene luz no tiene que hacer trampas, no tiene que hacer problemas, porque todo está claro. Jacob al principio estaba haciendo trampas, o sea, entra a su papá como si fuera Esaú, como si fuera su hermano, después entra con Labán, todos los problemas que están pasando, pero ese le pasa también a él. Imagínense el primer diálogo, que cuando él ve, como dice, cuenta la Torah, que Labán cambió las mujeres y le dio, en vez de Rachel, le dio a Lea. Que, entre paréntesis, se puede pasar a todos. Cada uno piensa que está casando con Rachel, con su mujer completa, y de repente después de la boda encuentra defectos. Pero sobre eso hay que trabajar. También él tiene defectos, y eso juntos pueden complementar y llegar a ser buenas personas completas. Pero entonces, imagínense el primer diálogo en la mañana, cuando Jacob encuentra que no es la mujer que se casó con ella, que es Lea en vez de Rachel. ¿Qué le dice? Entonces puede ser que le dijo así: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que? ¿Nos casamos? No, yo me casé con Rachel. No. Es que mi papá me dijo: no, sos mentirosa, esto. Sí, pero yo aprendí eso. Yo tenía un maestro de aprender a hacer esas trampas. ¿De quién? ¿De ti? Tú entraste a recibir las bendiciones y con la cara de tu hermano, y no, era también trampa. Dijo: no, pero ese es mi mamá. Me dijo, aquí también mi papá me dijo. Sí, pero yo lo hice para bien. Yo también lo hice para bien. La misma cosa pasa al final. Jacob de alguna manera viene de la palabra akev, talón, pero también de akvuyut, de akov, de algo que está torcido. Después de la semana pasada que vimos que cambió su nombre a Israel, Israel es recto. Se cambió, empezó a cambiar a ser recto. Su hijo Yosef también al principio empieza así, pero en la parasha hay algo interesante. Viene la persona que arregla ese error y que pone recto todo el asunto. Yehuda era una de las personas más importantes en esa época, y reconoció un error en frente del público. Podía no reconocer, ocultar su error, pero dice ahí, le dijo a Tamar: tienes razón, en frente de todos, me equivoqué yo. Sabía agachar su cabeza y decir: me equivoqué, porque él tenía su visión, él sabía a dónde quiere llegar, y vio que si va a mentir no se va a coincidir con su sueño, con su meta en la vida. Por eso dijo: me equivoqué, porque él ve atrás, no ve nada más este dibujo pequeño del presente, sino ve al futuro, porque tiene su visión. Cuando uno tiene su visión, entonces le facilita mucho más ver las cosas. Y eso es lo que quiero que tengamos, como empecé, nuestra visión, soñar, como ese señor que estaba saliendo con una chica y le dijo: mira, mi papá era millonario. Dijo: wow, perdón, le dijo, no fue conmigo, por eso no me acuerdo bien, pero le dijo a la chica, le dijo: yo sueño ser millonario como mi papá. Dijo: ¿qué? ¿Tu papá era millonario? Dijo: no, pero él también soñó de eso. Soñar no es suficiente, es muy importante, pero no es suficiente. Tenemos también que actuar, aplicar y sacar a la luz, con luz, todo lo que queremos. Y con eso vamos a tener una vida muy buena. Que tengan Shabbat Shalom, y que siempre tengamos claro los conceptos y que sepamos: Jerusalén es la capital eterna de Israel. Vamos a ver si hay algunas preguntas y vamos a tratar de responder.
Vamos a ver aquí. Saludos a todos, por supuesto, cada uno de su lugar, de aquí de la linda Guatemala. Todos los que están en otros lugares también, que tengan Shabbat Shalom, que tengan mucha salud, muchas cosas buenas y todos los deseos que ya dije aquí en el video. Así es, yo veo que están de acuerdo. ¿Hay alguien que no está de acuerdo con Yerushalayim? En los comentarios. Sí, todos están de acuerdo, entonces estoy muy contento y espero que ustedes también. Nos vemos pronto.